En este video vamos a formalizar el concepto de integral definida y vamos a dar su aplicación al cálculo de áreas. Antes de ir a esto, lo que vamos a hacer es definir algunos conceptos preliminares. Vamos a considerar un intervalo cerrado en la recta real y un conjunto finito de puntos pertenecientes a este intervalo que cumplen dos condiciones. La primera es que los extremos del intervalo estén incluidos en el conjunto y la segunda es que todo el resto de los elementos del conjunto también pertenezcan al intervalo. Es decir, vamos a tener un conjunto finito de puntos formado de la siguiente manera: A, B y un conjunto finito de puntos que no son ni A y B, que están todos adentro del intervalo. Es decir, el conjunto tiene esta pinta: un primer elemento que se llama A, un último elemento que se llama B y otra serie de elementos acá adentro. Obviamente, cuando hablo de primer elemento y ese último elemento, me estoy refiriendo al orden implícito de estos puntos dentro de la recta, porque en su enumeración dentro del conjunto no hay un orden, no necesariamente un orden. Este conjunto formado de esta manera se lo conoce como partición del intervalo AB, que de hecho lo que hace es marcar puntos en los que se parte el intervalo AB en pedacitos. El primero va desde A hasta X1, el segundo de X1 hasta X2, el tercero de X2 hasta X3, así hasta el último que va desde el anteúltimo punto hasta B. Es decir, una partición es cualquier conjunto finito de puntos que verifica que todos sus elementos son elementos del intervalo AB y que además A y B están obligados a estar adentro del conjunto. Es decir, que esta partición, como dije recién, lo que hace es subdividir al intervalo AB en subintervalos, que vamos a llamarlos XY, XY más 1, es decir, es un punto, está delimitado por dos puntos sucesivos dentro del conjunto P. Estos subintervalos los vamos a considerar cerrados. ¿Qué características tienen estos subintervalos? Que la intersección de dos cualesquiera de ellos, que no sean el mismo, es como mucho la frontera. O sea, se solapan solo en la frontera, si se solapan. Y además, la unión de todos ellos da el conjunto AB. Esta es la definición formal de una partición. ¿Qué estamos diciendo acá? Tenemos un intervalo AB y lo vamos a cortar en pedacitos. Cada pedacito va a estar delimitado por dos puntos, el límite inferior y el límite superior del intervalo. El intervalo que sigue arranca de donde terminó el anterior y termina en otro punto. El intervalo que sigue arranca de donde terminó el anterior y termina en el otro punto. Y así cubrimos todo el intervalo AB con subintervalitos, de manera que entre ellos no se solapen más que en la frontera. Lo que vamos a hacer ahora es considerar una función continua en un intervalo cerrado y que sea positiva. Por el momento vamos a considerar que sea positiva en el intervalo, pero lo importante es que sea continua, porque nosotros sabemos un montón de cosas de las funciones continuas en intervalos cerrados. Esta curva, que es el dibujo de f de x, define una figura cerrada en el plano que está delimitada por el eje x, dos rectas verticales que son x igual a y x igual a b, y el techito vendría a ser el dibujo de f de x. Y lo que nos interesa es medir el área de esta figura. Nosotros no tenemos de la geometría una herramienta que nos permita calcular el área de una figura delimitada por una curva que no sea una semicircunferencia, una elipse, una de estas que ya conocemos, digamos. El borde de esta función podría ser cualquier cosa. Entonces lo que vamos a hacer es construirnos una herramienta que nos permita calcular el área de esta figura, medir el área de esta figura delimitada por una cosa que no es un segmento o una curva conocida. Entonces, lo que vamos a hacer con esta función que es positiva en el intervalo AB y que es continua en el intervalo cerrado, vamos a tomar una partición de este intervalo en subintervalitos. Lo que hicimos recién. El intervalo AB, en el cual la función es continua, lo vamos a considerar partida en pedacitos. Lo que vamos a hacer para que no se nos compliquen las cosas con los subíndices y nada más que por una cuestión de notación, es vamos a considerar que
la amplitud de cada subintervalito es la misma. No tiene por qué ser la misma, ¿no? Lo que yo voy a hacer a continuación vale para todas las amplitudes posibles. De hecho, en el dibujo, las amplitudes de los subintervalitos, que son las distancias que unen los extremos de cada subintervalito, no son las mismas. Para las cuentas que voy a hacer a continuación, voy a considerar que es lo mismo, pero podría no serlo. Y otra cosa que sabemos, que la sabemos por la continuidad de la función en el cerrado AB, es que la función también es continua en cada uno de los cerraditos de la forma xy más 1. O sea, en cada uno de los subintervalitos cerrados definidos por la partición, la función también es continua. O sea que la propiedad de continuidad se hereda a los subintervalos más chiquitos, porque son cerrados también. Es decir, que vamos a tener una función continua en el intervalo AB, en el cerrado AB, una partición del intervalo AB. Entonces, la función va a ser continua en cada uno de estos subintervalitos, que yo llamé en forma genérica x sub i más 1. Con esto quiero decir que el intervalo empieza en un punto, de un número de la partición, y termina en el que sigue. Y en este subintervalo cerrado, que tiene una amplitud que llamé delta x, la función también es continua. También sabemos, por un teorema de continuidad, que la función en ese subintervalito de amplitud delta x, que es de cualquiera de los subintervalitos que mostré recién, alcanza un valor mínimo y un valor máximo. Este valor mínimo y este valor máximo acá en mi dibujo están a la izquierda y a la derecha respectivamente, pero pueden estar en cualquier lado. ¿Pero qué nos garantiza la continuidad de una función en el cerrado? Que existen, que en algún lado están el mínimo y el máximo. Entonces, nosotros podríamos definir armarnos un rectangulito de base delta x, es decir, que tenga de base la amplitud del subintervalo y la altura sea el mínimo de la función en ese subintervalo. ¿Qué es este rectángulo rojo? Es el rectángulo más grande de base delta x que podemos poner abajo de la curva. ¿Cuál sería el más chico? Sería el que tiene altura 0. Entonces vamos a ir subiendo con la altura hasta donde podemos llegar con un rectángulo el más grande que podemos poner abajo de la curva, hasta que tocamos la curva por abajo, o sea, en su mínimo. A ese rectángulo que tiene base delta x y altura mínima, lo vamos a llamar rectángulo inferior. Y tiene como medida de superficie delta x por el mínimo de la función en ese subintervalo. Análogamente vamos a definir un rectángulo superior, que es un rectángulo de base delta x y altura el máximo de la función en ese subintervalo. ¿Cuál sería el rectángulo más grande que podemos poner? Uno que tenga altura infinita. Entonces podemos ir bajando con la altura cada vez más, cada vez más, cada vez más. ¿Hasta dónde? Hasta que toquemos la curva en su máximo. Ese va a ser el rectángulo más de todos los rectángulos que son más grandes que la curva, el más chico posible. El área de ese rectángulo es la base, que es delta x, por la altura, que es el máximo que adopta la función en ese subintervalo. Que se escribía acá como r sub i chiquita, como el mínimo por delta x, que es la altura por la base, y r sub i grande, que es el máximo por la base. ¿Por qué pongo este subíndice? Porque el mínimo y el máximo de la función en cada subintervalito puede cambiar. De hecho, cambia. Digamos, si la función no es constante, usualmente cambia este número. Entonces, cada subintervalito va a tener su mínimo y su máximo. Y lo que hicimos ahora es considerar que tuvieran la misma base, la misma amplitud todos para no complicar las cosas. Es decir, que tenemos tres figuras, dos que son rectángulos, cuyas áreas sabemos calcular de la geometría, y otra que es el área de la figura encerrada por las dos rectas que delimitan el subintervalo, el eje X, y arriba tenemos un pedacito de la función. Lo que sabemos seguramente es que el área del rectángulo rojo, que es el rectángulo inferior, es más chica o a lo sumo igual que el área del rectángulo gris, que está delimitado por la función, y esa a su vez es más chica o a lo sumo igual que el área del rectángulo verde, que es el rectángulo superior, que es aquel que está construido con el máximo de la función en el punto. Es decir, tenemos esta cuenta, que el área del rectángulo rojo, que está formado por la base delta x y la altura m sub i, que es el mínimo, y el área del rectángulo rojo, que está formado por
verde, que está formado por el máximo de la función en ese subintervalo por la amplitud del subintervalo, encierran inferior y superiormente al área de la figura. El rectángulo rojo es una aproximación por defecto del área, es decir, me estoy aproximando, pero digo menos de lo que tengo que decir. Y el rectángulo verde es una aproximación por exceso al área de la figura, es decir, me aproximo al valor del área, pero me estoy equivocando diciendo un poquito de más, me excedo con el valor del área si yo digo que el área es esto. Si yo digo que el área es esto, que es el área del rectángulo, si digo que el área gris es aproximadamente el área roja, me equivoco por menos. Si digo que el área gris es aproximadamente el área verde, me equivoco por más. Llevando esto a todo el intervalo, vamos a tener que la suma de las áreas de todos los rectángulos inferiores, es decir, aquellos formados con la base delta x y la altura en cada punto, en cada subintervalo, el mínimo de la función en ese subintervalo, es menor o igual que el área bajo la curva, que es lo que queremos calcular en el intervalo AB y delimitada por el eje X, y a la vez esa área de la figura que queremos calcular es más chica o igual que la suma de las áreas de los rectángulos superiores, que ¿cómo están formados? Están formados por la base delta X y el máximo de la función en el subintervalo. Fíjense que en esta curva acá, en este subintervalo, en el primer subintervalo, acá está el mínimo y el máximo está acá. Entonces el primer rectángulo va a ser el rectángulo más grande que podemos poner abajo de la curva en este subintervalo, que se topa con la curva en el mínimo. En cambio, en el primer subintervalo acá a la derecha, vamos a construir el rectángulo con la misma base que el rojo, pero con altura el máximo, que está en este caso a la derecha de la función del subintervalo en este punto de la función. Cuando digo que el área esta se aproxima al área gris, estoy omitiendo de medir todos estos pedacitos que parecen triángulos, que es lo que me faltaría para llegar al verdadero valor del área. Cuando digo que el área gris se aproxima por la verde, estoy excediéndome en todos estos pedacitos donde los rectángulos se pasan por arriba de la función. Entonces vamos a considerar cualquier subintervalo. Agarremos uno de esos que lo vamos a llamar xy, xy más 1, que está dentro de AB. Como sabemos, la continuidad me garantiza que la función es continua en este cerrado también. En ese subintervalo, como dijimos ya, la función tiene un mínimo que está acá, un máximo que está acá, en este dibujo no está en el otro borde del intervalo, está por el medio, en cualquier lado, y hay infinitas imágenes de la función para cada punto P sub i que está acá, que van a estar entre el mínimo y el máximo. Entonces, cualquier imagen de la función en este subintervalo, para todos los puntos de este subintervalo van a estar entre el mínimo y el máximo. Entonces, vamos a poder construir, como dijimos antes, el rectángulo rojo que está formado por la base del x y la altura mínima, el rectángulo verde que está formado por la misma base y la altura máxima, y un rectángulo intermedio que va a estar formado por la misma base y cualquier altura f de P sub i, que es la imagen de cualquier punto del subintervalo que está entre medio de los dos. Entonces, podemos decir que como el mínimo y el máximo acotan a todas las imágenes de la función en el intervalo, el área del rectángulo rojo acota a cualquier rectángulo formado de base delta x y altura, el valor de la función en cualquier punto, inferiormente. Y lo mismo, el rectángulo verde acota superiormente esta medida. Esto se ve geométricamente muy fácil, ¿no? O sea, uno ve que cualquier rectángulo que no tenga el mínimo y el máximo está en el medio de altura. Entonces, consecuentemente, de área. Entonces, para todos los subintervalos podemos escribir esto, para cada subintervalo. Para el primero vamos a tener el mínimo del primer subintervalo por la base, me da el rectángulo inferior 1. El máximo del primer subintervalo por la base me da el área del rectángulo superior 1. Y en el medio tenemos la misma base multiplicada por cualquier imagen de la función. Acá tenemos el mínimo del subintervalo 2 multiplicado por la base,
el máximo del intervalo 2 multiplicado por la base, que respectivamente constituyen las áreas de los rectángulos inferior y superior para ese subintervalo, que acotan inferior y superiormente respectivamente al área de cualquier rectángulo que tenga base delta x y a imagen cualquier cosa de la función en ese subintervalo. Y así con todos. Entonces, si sumamos todas estas áreas, vamos a tener una suma de áreas de rectángulos formados con los mínimos que acotan inferiormente una suma de áreas formadas por puntos intermedios y a su vez está acotada superiormente por una suma de áreas de rectángulos formadas por los máximos. Que esto es lo que dice acá. A esta suma de la izquierda se la llama sumas inferiores. Quiero hacer acá una aclaración de notación. Esta es una S minúscula que tiene abajo una rayita por abajo que significa sumas inferiores. Y tiene una P acá. ¿Por qué? Porque esta cuenta va a depender de cuál es la partición. Si la partición tiene 3 subintervalos, no es lo mismo que si tiene 100 subintervalos, para el mismo intervalo AB. Entonces, esta cuenta, tanto la amplitud del subintervalo como cuánto valen los mínimos, depende de la partición. Entonces, vamos a decir la suma inferior para la función f para la partición p. Análogamente, las sumas superiores, que es una S mayúscula con una raya arriba, que también el valor de esta suma depende de quién es la función, quién es la partición, porque la partición va a definir dos cosas, va a definir la base de los rectángulos y va a definir los valores máximos que la función adopta en cada subintervalo. Entonces, tenemos que las sumas inferiores son la mejor aproximación por defecto que puedo hacer con rectángulos de la función para esta partición. Y las sumas superiores son la mejor aproximación por exceso que puedo hacer usando rectángulos de la función para esta partición. En la medida que la base de los rectangulitos tiende a 0, la cantidad de subintervalitos en las que partimos el intervalo AB tiende a infinito. Y las tres sumas tienden a lo mismo. Este es el teorema del sándwich. Si tengo el límite de una función y el límite de dos funciones conocidas, que son las sumas de las áreas de los rectángulos que encierran al límite de una función desconocida, la función desconocida no tiene más remedio que tener el mismo límite. A ese límite se lo llama la integral definida de la función f de x entre a y b, se lee la integral definida de f de x diferencial x entre a y b, y no es otra cosa que el límite, cuando el número de subintervalos tiende a infinito, de la suma de rectangulitos formados por bases delta x que tienden a 0 en la medida que tiende a infinito y las alturas de la función en cualquier punto intermedio de ese subintervalo. A los números a y b se los conoce como límites de integración, que son las fronteras del intervalo considerado. Esta integral, como dije recién, se denomina integral definida y da, si la función es positiva, como resultado la medida de la superficie de la figura que está encerrada por el eje x, las rectas verticales x igual a a y x igual a b y la curva f de x. Es decir, que tenemos una herramienta analítica para el cálculo del área de figuras delimitadas por otras cosas que no sean segmentos o curvas conocidas. Algunas consideraciones que tenemos que hacer respecto de las sumas inferiores y superiores. La primera es que las sumas inferiores y superiores acotan a la integral definida, superior e inferiormente respectivamente, como vimos recién. Y después, que a medida que es más fina la partición, es decir, que a medida que la cantidad de subintervalitos es más grande, es decir, que a medida que la base de los rectangulitos es más chica, las sumas inferiores van creciendo y las sumas superiores van decreciendo. Y esto refuerza el concepto de que en el límite, el error que se comete para el cálculo del área, tanto por exceso como por defecto, es cada vez más chico y que las tres sumas dan como resultado el valor del área buscada, que es la integral definida. Y otra cosa, no importa la partición que se tome, siempre las sumas inferiores son menores o iguales que las sumas superiores. Siempre.
En este dibujo tengo acá una partición gruesa, porque tiene 4 subintervalos, considerando los mínimos, los rectángulos inferiores. Pero acá, fíjense que la función que consideren no es una función positiva, es una función que pasa por arriba y por abajo del eje. ¿Cómo se calculan las sumas inferiores? Y las sumas inferiores van a ser las bases de estos rectángulos por el mínimo que adopta la función en cada subintervalo. Acá será este, acá será este, acá será este y acá será este. Obviamente, por el producto de delta x por el mínimo acá va a dar una cantidad negativa, porque la imagen de la función acá, el mínimo, es un número negativo. En este dibujo estoy considerando una partición un poco más fina, y la aproximación al cálculo del área o lo que quiera hacer yo, bueno, después vamos a ver qué hacemos cuando la función se pasa para abajo, ¿no? Nos sirve esta herramienta para cuando la función se pasara para abajo y vamos a ver cómo. Pero lo que quiero mostrar es que la aproximación, aún considerándolo en términos de área, aunque estos números sean negativos, es mejor cuando la partición es más fina. Acá tenemos rectángulos superiores para particiones cada vez más finas. Resumiendo, hasta acá. Integrales definidas e integrales definidas. Tenemos una función continua y suave y por el proceso de derivación obtenemos la función derivada. Entonces sabemos que esta función derivada por el proceso de integración me lleva a una familia de funciones primitivas. A este proceso de integración que me lleva a la familia de funciones primitivas se lo conoce como integral indefinida de f de x. Y estas funciones primitivas difieren en una constante. Y se escribe la integral de f de x diferencial x igual a la función f de x más un número real c cualquiera. Y esta función es tal que la función f grande, si uno la deriva, obtiene la función f chica. La ventaja, si es que hay alguna ventaja acá del proceso de integración, es que cuando uno obtiene la primitiva, hay una manera muy sencilla de verificar si uno hizo bien las cosas, que es derivando. Si uno deriva la primitiva, tiene que volver al punto inicial. La desventaja es que no hay tablas ni reglas, sino que hay métodos que vamos a ver en una clase siguiente. Con respecto a la función, a las integrales definidas, necesitamos una función continua en un intervalo cerrado a b, y la integral definida se define como un límite. Esto es una definición conceptual. Nosotros nunca vamos a tener que calcular el límite de una suma infinita de rectángulos cuando la cantidad de rectángulos tiende a infinito, es decir, su base tiende a 0. Esto no lo vamos a hacer nunca, pero conceptualmente este límite se conoce como la integral definida de la función f de x en un intervalo en el cual esta función es continua. Si la función es positiva, como vimos recién, como los valores de los mínimos y los máximos y los puntos intermedios de la función en cada subintervalo son positivos, esta integral definida se interpreta como el área de la figura delimitada por el eje x, las rectas x igual a a, la recta x igual a b, y el techo está formado por la función. Y se escribe simbólicamente el área igual a la integral entre a y b, que son los bordes del intervalo cerrado en el cual la función es continua, de la función f de x diferencial x.